nosotros vamos a ver esta tarde un caso práctico de cómo optimizar la gestión de personas con una herramienta digital. Primero agradeceros a toda vuestra participación en el webinar. Y bueno, para empezar, dentro de nuestro caso práctico, bueno, vamos a irnos a una introducción dentro del cumplimiento normativo dentro de, pues, de lo que engloba pues esta gestión de recursos, ¿no? Como ya conoceréis mucho de lo que estáis, bueno, el punto 7 de la norma es el que engloba la parte de soporte o apoyo de la herramienta. Y bueno, básicamente este punto 7 de la norma pues se centra en 5 temas fundamentales como son recursos, competencia, toma de conciencia, comunicación y la información documentada. Nos vamos a centrar en los siguientes puntos. Primero, bueno, las generalidades del mismo. ¿Qué es lo que nos dice la norma? Pues nos comentan que debemos asignar los recursos a cada proceso, pero debemos saber qué recursos tenemos inicialmente y cuáles vamos a tener que obtener, pues, por ejemplo, de proveedores externos, ¿no? Es decir, tenemos que manejar esa información de conocer qué límites, perdón, qué límites y capacidades contamos con nuestros recursos internos y los que necesitamos de los proveedores externos. ¿Vale? Esto es una responsabilidad pues, de la alta dirección y se debe determinar y proporcionar pues, las personas necesarias para cada uno para la implementación de nuestro sistema de gestión de calidad. Esto se cumplimenta en el 712 del apartado de personas dentro de nuestra norma ISO. Y hay otro punto que hace referencia pues, a los conocimientos de la organización. Lo que nos comentan en cuanto a los conocimientos es que debemos determinar, mantener y poner a disposición los conocimientos necesarios, ya sean conocimientos específicos que la organización pues, adquiere generalmente con la experiencia, es información que bueno, pues, se utiliza y se comparte, ¿no? Como para lograr esos objetivos, ya sean pues, fuentes internas o externas, pues internas podría ser la propiedad intelectual, lecciones aprendidas, una persona con mucha experiencia en una organización siempre va a tener más lecciones aprendidas de acierto error que alguien que no tenga esa experiencia dentro de la organización. Capturar, compartir conocimiento y experiencia no documentados, ¿vale? O pues como fuentes externas, como ya sea pues las propias normas, la academia, conferencias, cursos y demás, ¿vale? Entonces, por tanto, dentro de esos conocimientos de la organización, pues debemos determinar los conocimientos necesarios para la operación de nuestros procesos. Como comentaba, bueno, pues las normas, los conocimientos de la organización pues pueden basarse en esas fuentes internas o externas. También, haciendo alusión al punto 7.2 de la norma, nos habla de la competencia. Tenemos que, para ello, hablar de qué es la competencia, ¿no? Sería la capacidad para aplicar, bueno, los conocimientos y habilidades con el fin de, pues, de lograr los resultados previstos. Esta competencia demostrada, pues a veces también se puede denominar cualificación, por ejemplo, ¿no? Esa competencia que puede ser demostrada, bueno, pues hay muchos, por ejemplo, aquí en España hay un organismo que se encarga de certificar esa competencia demostrada mediante, de acuerdo a la experiencia que tengan, ¿vale? Y de alguna manera certificar esa experiencia, por ejemplo. La norma nos dice que la organización pues, bueno, debe determinar esa competencia necesaria, asegurarse de que estas personas sean competentes basándose pues, bueno, pues, en la educación, la formación, la experiencia y cuando sea aplicable pues tomar acciones para adquirir esa competencia necesaria y evaluar esa eficacia de esas acciones.
También, además, pues debemos de conservar esa información documentada, importante pues para dejar como evidencia pues esta competencia. También las acciones aplicables pues, pueden incluir pues, la formación, la tutoría o la reasignación de las personas actualmente o la contratación de subcontratas de proveedores, ¿vale? Y dentro del punto 7.3 de la norma nos habla de la toma de conciencia. La toma de conciencia, ¿de qué? ¿No? Pues las personas, todos los miembros de la organización, deben de tomar conciencia de la política de calidad, de los objetivos de la calidad, de su contribución a la eficacia del sistema de la gestión de calidad, de las implicaciones del incumplimiento de estos requisitos, ¿no? Del sistema de gestión de calidad. La toma de conciencia debe ser un proceso enriquecedor de la organización. No basta con dar una charla sobre el sistema de calidad y ya, sino que cada miembro de la organización debe hacer de la calidad una forma o metodología del trabajo. Por eso es importante el concepto de toma de conciencia, no es solo el saber que tenemos una política de calidad, sino aplicarla, digamos, ¿no? en su metodología de trabajo. Para ello, bueno, nosotros vamos a ver un caso práctico en otras sesiones con mi compañero Gilbert. Hemos visto el caso práctico de una empresa, ¿vale? Llamada Calzado de la Excelencia. Y es una empresa, bueno, que se ha fundado en el 1985 con el objetivo de fabricar y comercializar calzado de seguridad. ¿Vale? El éxito de sus primeros tiempos pues, fueron atribuidos pues, a una bota de cordones resistente al agua que se convirtió en el estándar de los trabajadores de la construcción, del campo y de otras profesiones que requieren pues, trabajar al aire libre. Su crecimiento fue tal que alcanzó una exitosa base de ventas a nivel nacional en el país, en el que opera su sede central, pues creando canales con grandes superficies y tiendas personalizadas en su sector. Gracias a la confianza que se ha generado en el mercado, pues logró firmar un contrato con una empresa muy grande de electrificación por el que suministró calzado de seguridad a más de 12.000 trabajadores. Entonces, eso fue el culmen de de su mercado. Gracias a ese éxito, pues crearon una marca de deporte, empezó otra línea de negocio, de una línea de zapatos y tomó conciencia de la oportunidad de crecimiento en el mercado de los deportes. Entonces, bueno, pues se abrió un poco a otra línea de mercado. Recientemente, pues se agregó una línea de calzado informal que se vendía en las tiendas minoristas propiedad de la compañía desde el 2015. Y en el 2019, pues se caracterizaron por una diversificación hacia la ropa deportiva con una nueva línea de negocio que se enfocó a la ropa para usar al aire libre, tanto para trabajo como para ocio. Siguieron abriendo y creciendo exponencialmente. Por tanto, pues para mantener ese nivel de crecimiento, pues la empresa se embarcó en la primera implementación de un sistema de gestión de calidad y decidieron certificarse con la ISO 9001-2015, su versión 2015. Decidieron hacerlo pues con la herramienta Kantan, que vamos a ver un caso práctico con ella de cómo podríamos aplicar los puntos que acabamos de ver sobre la gestión de los recursos en la plataforma, ¿vale? Me dais unos minutitos. Vamos a ver, bueno, la herramienta, no sé si la conoceréis y bueno, nosotros podemos acceder desde incluso su página web de kantansoftware.com, ¿vale? Y haciendo login aquí, podemos directamente, nos aparecerá la pantalla de identificación del usuario, ¿vale? En este software, bueno, este software lo que nos va a dar es una agilidad en nuestro sistema, nuestro cumplimiento del sistema de gestión, dado que te va a ir guiando paso a paso de una manera muy intuitiva, pues a través de cada uno de los requisitos que se necesitan, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros para acceder, si os fijáis, es simplemente una URL, no tenemos que tener ningún instalado en el ordenador, ni nada por el estilo, simplemente accedemos a través de una URL y tendremos almacenados nuestros datos de forma segura a través en una nube,
Por lo cual, nuestro sistema de gestión se va a automatizar de tal forma que bueno, simplemente ya os comento, pues como accediendo a cualquier página de internet, pues podemos acceder a nuestro sistema de gestión, nuestra herramienta para nuestro sistema de gestión. Entonces nosotros vamos a acceder con nuestro usuario y nuestra contraseña que tengamos, la cual se puede, del mismo momento en el que quieres suscribirte, pues tú ya tienes tu usuario y contraseña en el momento en el cual ya tendrás tu centro operativo para poder trabajar. En ella, pues cuando nosotros nos logueamos, lo primero que nos aparece será pues este mensaje de bienvenida. Es una aplicación, como veis, bastante intuitiva, donde se encuentran organizadas por cada uno de los puntos que tengamos que ir trabajando. Es decir, lo tenemos por cada uno de los puntos. En este caso vamos a ver en este punto 7 cómo vamos a trabajarlo. Y, pero si os fijáis, bueno, pues tenemos cada uno de las aplicaciones que darían cumplimiento a cada uno de los puntos de la norma, ¿vale? Además, también, pues dependiendo del paquete que tengamos en nuestro alcance, es decir, de la ISO que queramos certificarnos o que nos encontremos certificados y queremos darle cumplimiento, pues nos encontramos pues aquí con esos paquetes de aplicaciones de acuerdo a cada una de las normas, ¿vale? En este caso, como comentaba, pues nos vamos a meter aquí dentro de soporte, nos vamos a ir a gestión de la organización, ¿vale? De esta forma, pues vamos a ver, se nos va a abrir la aplicación donde vamos a ver todos los recursos de todas las personas que disponemos en la organización, ¿vale? Pues con su nombre, con su puesto, la empresa y el estado. Esta vista también se puede modificar de acuerdo a lo que necesitemos tener aquí en esta misma vista. Y además, bueno, pues vamos a tener una visión de la organización muy sencilla, viendo aquí nuestro organigrama. En este organigrama, bueno, pues nos podemos, si queremos irnos a ventas, le damos aquí este ojito de aquí y visualizamos nuestro departamento de ventas. También vamos a poder editar nuestro departamento si quisiéramos, dándole 3 puntitos y editar departamento para modificar, pues, no sé, por ejemplo, que hemos cambiado de responsable y ahora es Gilbert, aceptamos y listo, ¿vale? Además, también, pues bueno, vamos a crear todos los cargos que tengamos en la empresa. Vale, pues añadiéndole, por ejemplo, vamos a decir, pues el consultor, añadimos un código, las funciones que presenta el consultor, pues aquí podemos describir todo lo que sea necesario, ¿vale? La educación indispensable, la educación deseable, la formación indispensable, la formación que tenga que sea deseable, la capacitación indispensable para ejercer este cargo, así como la capacitación deseable o la experiencia indispensable y deseable. ¿Vale? Simplemente pues podemos añadir todos estos campos y ya tendremos una ficha de nuestro cargo identificada, la cual pues bueno, también podemos exportar si quisiéramos, ¿vale? Pues de acuerdo a la información pues que tengamos, ¿vale? Esta ficha podemos darle aquí a imprimir cargo, también bueno, podemos pasarlo a obsoleto si este cargo pues ya no aplica, o ver el histórico del cargo, editarlo, es decir, podemos ver prácticamente pues toda lo que hemos hablado hasta hace un ratito acerca de este cumplimiento normativo del punto 7 sobre los recursos que tengamos, ¿no? Entonces así vamos a tener definidos los cargos que tenemos y con nuestra ficha, pues aquí aparecería nuestro loguito, ¿vale? Y bueno,
Luego también, pues veremos también ese listado de departamentos, no solo desde el organigrama, sino también desde aquí. Y vamos a poder, pues, editarlo, modificarlo de una forma masiva, pues, realizando modificación, actualizándolo de forma, pues, mediante un Excel e incluir todos los que tengamos, ¿vale? Y bueno, en definitiva, lo que vamos a hacer es definir la información de cada persona que tengamos en nuestra aplicación. Nosotros, por ejemplo, también en el apartado de personas tendremos aquí pues, cada uno de nuestros trabajadores pues con información, la información personal, las funciones que presenta en la organización, tanto los cargos que tiene como los roles. También veremos pues el código que tiene de empresa, la educación que tenga, la formación, experiencia, habilidades, idiomas u otra información. ¿Vale? Además también le podremos relacionar documentos o carpetas, ¿vale? Pues por ejemplo su diploma de auditor, la eficacia de la capacitación, es decir, todos los documentos que tenga relacionado esta persona. Y así, pues como veremos, pues todos los procesos que se encuentren, por ejemplo, la capacitación, la formación que tengan. Vale, vamos a ver aquí, pues cada una de las convocatorias, a las convocatorias a las que se han asignado, su citación. Y además, pues vamos a tener un histórico de los cargos por los que ha pasado este trabajador. Vale, eso es para crear una persona dentro de nuestra organización, simplemente tendremos que darle a crear. Podemos añadir una fotografía, simplemente subiéndolo desde y accedemos a nuestro buscador. Si queremos añadirle un saludo, el nombre, los apellidos, el DNI, fecha de nacimiento y en definitiva, pues bueno, pues toda la información personal, sus funciones dentro de nuestra organización, podremos asignarle roles dentro de nuestra organización. Para Kantan, los roles se tratan de, bueno, es una forma de agrupar a personas con distintos puestos o cargos. Por ejemplo, si en nuestra empresa tenemos un comité de calidad, el comité de calidad está compuesto por el director de calidad, el director de ventas, el director de almacén. Por tanto, los podemos agrupar a todos como comité de calidad y le añadimos ese rol. O si son líderes de proceso, además del puesto que ejerzan, o evaluador de riesgos, en fin, podemos añadirle pues todos esos roles además de el puesto que tenga. Y además, bueno, pues dentro de esta parte de currículum vitae, pues añadirle esa educación, formación, experiencia, habilidades, idiomas, ¿vale? De tal manera que vamos a tener recogido pues todos los requisitos que hablábamos anteriormente, ¿vale? Bueno, además, esta información nosotros vamos a poder modificarla en función de lo que necesitemos en nuestra ficha de personal. A lo mejor a nosotros no nos aplica que tenga toda esta información, pero sí que tenga otra. También se va a poder editar y personalizar al detalle en el que queramos, ¿vale? Desde la administración de esta aplicación, pues vamos a poder añadirle esa personalización de esta ficha. Dentro del apartado de hoy que estamos viendo, pues un requisito importante es saber la formación necesaria que tenga cada uno. Entonces nos vamos dentro de nuestro punto 7 a capacitación, ¿vale? Y bueno, vamos a ver una completa porque bueno, aquí vamos a poder ver todas las formaciones que se realizan. Podemos ver cómo se deja huella de todas las formaciones realizadas y relacionadas a la persona. Para iniciar una formación, pues bueno, nosotros nos iremos a una primera fase de planificación de la formación.
la cual se puede relacionar a un proceso. Y la solicitud de la formación, pues bueno, pues podemos darle una prioridad, qué tipo de formación sería, que el nombre de la actividad, pues con qué objetivo, si la modalidad es virtual o es presencial, la duración que se estima de horas y la cantidad de empleados con esta necesidad. También indicar pues a quién va dirigido, pues, por ejemplo en este caso a líderes de proceso, y quién va a realizar esa formación, el proveedor sugerido. Aquí podremos añadir tantos campos como sea necesario, ¿vale? Es decir, nosotros aquí si tenemos varios facilitadores o proveedores, pues podemos indicarlos para realizar esa evaluación de qué proveedor elegimos. Y bueno, también aquí indicar pues cómo has de medir la eficacia de la formación después de recibirla. Luego, pues en este caso, el responsable de talento humano nos lo va a aprobar o no. Si no nos la aprueba, en este caso se cerraría y no tendríamos estas demás fases, es decir, si no la rechaza el responsable de talento humano, pues cerraremos el proceso y listo. En el caso de que la apruebe, como es este caso, pues indicaría el mes de realización, el tipo de facilitador, si es externo o interno. Si es externo, pues se indica quién va a hacer, pues con el nombre del facilitador, su número de contacto o email, el nombre de la formación ofertada, la duración, el precio y si se ha seleccionado. Es decir, aquí nos aparecería pues esa tablita que veíamos antes e indicando si se selecciona o no. Quién va a ser el facilitador de la formación, el costo de la misma, las observaciones, y podemos añadir anexos pues, como el programa de la propia formación. Tras esta aprobación, pues cuando llegue el día nosotros vamos a enviar una convocatoria. Primeramente indicaremos qué facilitador interno o qué facilitador externo nos va a dar la formación y vamos a añadir por la siguiente información como la institución que lo otorga, los temas tratados, las observaciones que tengamos en la capacitación, así como los anexos o, bueno, las evidencias de esta formación. También vamos a tener una parte donde vamos a añadir una citación a los participantes. En esa citación, pues vamos a indicar la formación que van a realizar, la fecha, la hora de la capacitación, el lugar, pues la duración que tenga, es decir, todo lo que le queremos transmitir a la persona eh, que queramos incluir o citar en esta formación, ¿vale? Una vez completado todo, le daríamos a aceptar y se le enviaría pues su convocatoria a esta formación. Posteriormente, vamos a valorar también la eficacia de esta formación, tal y como hemos visto anteriormente en el cumplimiento de la norma. Es importante esta eficacia de la formación y vamos a evaluar pues, de acuerdo a los distintos tipos de evaluación, pues de acuerdo con una entrevista o con una entrevista más una evaluación de la eficacia, la evaluación de la eficacia de la formación simplemente, una inspección o una inspección y la evaluación u otro, e indicaríamos qué otro. Si ha sido eficaz la formación o si no, dato importante, y las observaciones que tengamos al respecto. De tal forma, una vez que terminemos nuestra eficacia, pues nuestro proceso cerraría y tendríamos evidenciado toda la formación que tenga pues nuestro trabajador, en este caso, pues Gilbert, que es el que hemos añadido. Vale, tras ver esta aplicación de capacitación que daríamos cumplimiento al punto de la norma de la gestión del conocimiento, pues vamos a irnos a otro de los puntos que hemos visto, como sería la matriz de comunicación.
es muy importante esta matriz de comunicación, es decir, es importante indicar, se haría cumplimiento al punto 7.4 de la norma, el cual nos especifica qué es lo que debemos comunicar, cuándo comunicarlo, a quién, cómo y qué es lo que comunica. No solo debe de determinarlo, ¿no? Sino que también tiene que hacer que funcione. Esto también debe ser responsabilidad de la alta dirección y de los dueños de los procesos. Además, también es conveniente determinar pues, cuál es el propósito con lo que de lo que se desea comunicar para obtener mejores resultados, ¿no? Entonces, desde ISOTOOL vamos a ver aquí en nuestra matriz de comunicación, nuestro proceso, ¿vale? Vamos a identificar nuestra matriz de comunicación, pues dando unas directrices primero, pues comunicar por página web externa la política de seguridad de la información, la filosofía de gestión, que se comunica por plataforma del ente regulador, que se comunica por Cantan, ¿vale? Dentro de esa matriz que se elabora, pues vamos a ver, como comentaba, justamente esos puntos. ¿Qué comunicar? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Y cómo? ¿Vale? De esta forma, pues vamos a tener toda la matriz recogida y también vamos a tener una revisión para que se apruebe y dejando unas observaciones. De esta manera damos cumplimiento también a ese punto 7.4 de la norma en cuanto a los recursos. Por tanto, aquí podemos indicar pues eso, que la dirección estratégica pues va a ser la responsable de comunicar la política de calidad, el motivo, el responsable de esta comunicación, la frecuencia de que va a hacer, si es interno o externo, y a quién a quién vamos a comunicar, pues ya sea a colaboradores, otras partes interesadas, trabajadores, subcontratas, en fin. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Pues bien, pues por mail, mediante la aplicación que también podemos enviar ese tipo de avisos. Pues bueno, pues por los distintos medios que determinemos, ¿vale? Y bueno, hasta aquí pues veríamos esa presentación de las posibilidades que tenemos para hoy, ¿vale? Para complementar el apartado la gestión de personas en Kantan.